Gracias. Asambleísta Marisol Peñafiel tiene la palabra. Muchísimas gracias, compañera presidenta. Creo que la aplicación de la Ley de Educación no es el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pero tampoco es el cuento de Lulú y sus pesadillas, porque creo que la aplicación de la Ley de Educación ha sido un cambio trascendental en el acceso en igualdad de condiciones de los niños, de las niñas y los adolescentes y jóvenes del país. Por supuesto que el abandono de décadas, de años, y que ahora, a partir de la aplicación en 4 años de la Ley de Educación, ha terminado con esas brechas. Y solo para dar un ejemplo, 150,000 adolescentes y jóvenes migraron del sistema particular fiscomisional al sistema fiscal. Y eso le demanda al Estado ecuatoriano implementar a través de un sistema eficiente como lo aprobamos en la Ley de Educación. Y eso no se entiende. Cuando se habla de salarios de miseria, decir que un maestro era la última rueda del coche. La ley primero dignificó la carrera del docente, del maestro, y con salarios de dignidad, porque antes de la Revolución Ciudadana el sueldo no pasaba de $120. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, con petróleo o sin petróleo, como una demanda de garantía de derechos, ningún maestro gana menos de un salario mínimo y cada día, de acuerdo a su capacitación, mejorando su condición salarial. Y aquí se ha dicho que la reforma a la Ley de Educación es producto de ese corre que te coge y que la norma no responde a la realidad. El acceso y la eficiencia ha significado que cientos de alumnos estén garantizando su acceso a la educación. Y ahí tenemos rubros que también hay que decirlos. El acceso a la educación del pueblo afrodescendiente. Y aquí hacen mofa. No hay peor discriminación que el pueblo indígena discriminando al pueblo afroecuatoriano cuando se dice que no se puede ni leer. ¿Acaso no eran esas las estructuras que no permitían el acceso de la educación de los discriminados, de los olvidados, de los ninguneados? Ese es el doble discurso y por eso inicié mi intervención diciendo que no es que estamos en el país de Alicia y sus maravillas. Y yo insisto, tampoco en aquellos que quieren hacer la pesadilla de todo un cambio trascendental que hemos tenido. Creo que además también se ha dicho sobre el tema de la recuperación de la gratuidad. Di el ejemplo más claro en Guayaquil, 150,000 adolescentes que migraron, porque ahora la educación es esa garantía de gratuidad. Por lo tanto, basta de mentir a la ciudadanía y a quienes nos escuchan, y este debate tiene que ser serio. Cuando nos referimos a la propuesta de reforma, yo quiero felicitar el esfuerzo de la Comisión. El Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia ha participado y ha hecho algunos comentarios y observaciones, y me parece que recoge aquellas precisiones de esas definiciones que antes no importaba lo público, no importaba lo privado, porque el que tenía plata se educaba. La reforma nos plantea temas puntuales. ¿Cuál es la condición de lo público? ¿Qué pasa con los docentes privados? ¿Qué pasa con los docentes fiscomisionales? Que la norma también determina que se incorporan a toda la carrera educativa. Eso hay que rescatar. ¿Por qué no dicen, por ejemplo, cuando el maestro tenía que migrar de contrato en contrato, de escuela en escuela, sin estabilidad laboral? Hoy le podemos decir que hemos mejorado esas condiciones y lo que apunta la norma es garantizar
esa profesionalización. Por lo tanto, no es que estamos deslegitimando y peor por el contrario, utilizando esta reforma para una persecución. Lo que estamos determinando es que el sistema sea más eficiente todavía. El sistema garantice que los zonales, los distritales, los circuitos funcionen en forma adecuada y que si en un sector existe demanda de maestros y en otro existe falta de aquellos, la norma pueda determinar con precisión aquello que prioriza la Constitución, cuál es el bien jurídico protegido y qué se garantiza el acceso a la educación. Pero esto no quiere decir que vamos a violar los derechos de los y las maestras que prestan sus servicios. Creo yo ahí, y quiero invocar a la Comisión, que el artículo 98 debe tener una precisión que nos permita que, de conformidad a esa estructura de los circuitos y de las zonales y de acuerdo a esa demanda, posiblemente la Comisión me diga es reglamentario, pero creo que el artículo debe clarificar aún más este principio que es el objetivo de la reforma. Y quiero referirme a lo que está planteando la Comisión en el artículo 96, el reconocimiento de los diferentes títulos y de aquellos que con esfuerzo han mejorado su condición, han obtenido un título profesional y establece una numeración el artículo 96. Yo quiero pedirle a la Comisión que discutamos sobre el tema y haya una precisión sobre la asignación de maestros para educación inicial. Y lo digo porque el artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, si bien es cierto, determina cuáles son esos niveles de inicial, determina algunos requerimientos, pero creo que ahí con precisión nos dice que son aspectos cognitivos, afectivo, psicomotriz, social, de identidad y autonomía. Por lo tanto, creo que tener una titulación, un docente que en esa diversidad no tenga este conocimiento que es lo requerido para educación inicial y en la forma como está redactado el artículo, nos vaya a causar que cualquier maestro que tiene toda la capacitación en diversas ramas, y si bien lo enumera, en el tema de educación inicial, digo yo, y apelo a la Comisión para que lo pueda discutir, lo pueda analizar, pueda tener una preferencia o una excepción cuando se trate de educación inicial. Finalmente, creo que la propuesta que la Comisión de Educación nos plantea al Pleno de la Asamblea tiene un solo objetivo: garantizar derechos de los educandos y de los educadores y de las educadoras. De ninguna manera atenta a derechos y garantías. Entonces, compañera Jimena Ponce, el grupo parlamentario hará algunas observaciones en esta línea de garantizar el acceso de niñas, niños, adolescentes, pero sobre todo en el tema de la educación inicial. Y así es que decirles que también cientos de maestros se sienten complacidos con la aplicación de la norma. Mejoraremos, seguiremos implementando mecanismos que permitan que el principio constitucional de gratuidad, de no privación, de acceso a igualdad de condiciones se garantice. Gracias, señora presidenta.